el hermano mayor del hijo pródigo. En Lucas 15, versículos 11 al 32, encontramos la conocida parábola del hijo pródigo. Mucho se ha escrito y hablado acerca del llamado hijo pródigo de esta parábola. Pródigo, por cierto, significa alguien que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. El hijo de esta parábola describe que se va de su hogar, que malgasta su herencia y después de haber padecido hambre, dice la Biblia que vuelve en sí y regresa arrepentido a su casa. Así es que esta parábola nos habla de la insensatez del hombre que no administra con sabiduría las bendiciones del Padre. Aunque sí es un personaje importante el hijo pródigo, en realidad esta enseñanza no se trata tanto de él, sino del amor inmenso e incondicional del Padre, que es una muestra del amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Y hay un tercer personaje importante en esta narración, que es el hermano mayor del hijo pródigo. Aquel que en apariencia era el hijo bueno de la historia, pero que en realidad, al igual que el hijo pródigo, no disfrutaba de las bendiciones abundantes que tenía en la casa de su padre. Así es que vamos a estudiar en esta parábola algunas características de este hijo mayor y vemos qué podemos aprender de la vida de este hombre y que podemos aplicar a nosotros. En el versículo 29 de Lucas 15 dice lo siguiente, hablando del hermano mayor, del hijo pródigo, dice: pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Así es que podemos ver en este pasaje la siguiente enseñanza. El hermano mayor vive como siervo y no como hijo. En el lenguaje original, aquí la palabra que se traduce como siervo o servir se refiere más bien a un esclavo, alguien que sirve como esclavo. Él no entiende lo que es ser hijo, no vive como hijo, vive como siervo. Obedece por miedo y para recibir elogios, pero no por amor. Hace las cosas correctas, pero con la motivación equivocada. No encuentra gozo en los asuntos de Dios. El hijo mayor estaba tan lejos del padre como también lo estaba el hijo pródigo por causa de su corazón. Es la típica persona que se llena de actividades, pero su corazón no está en Dios. Una segunda enseñanza que podemos obtener de aquí es que este hermano mayor piensa que el padre está en deuda con él por su obediencia. Cree que merece un trato especial del padre por vivir bajo sus mandamientos, por ser obediente. Es como si Dios le debiera algo por su obediencia. Es como aquellos que cuando hacen muchas cosas creen que Dios está feliz, pero que cuando dejan de hacerlas piensan que Dios está molesto o triste con ellos porque no las hacen. Cuando el amor del Padre no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Otra enseñanza es que este hermano mayor cree que es mejor que su hermano menor, el pródigo. Vive con la idea de cuánto está trabajando y cuán poco lo han reconocido. Por ello acusa al padre de ser injusto. Eso es legalismo. Cree que la clave para agradar a Dios es su trabajo. Cuando hemos entendido que Dios se agrada de nosotros por gracia y por la obra de Jesucristo. Otra enseñanza de esta parábola acerca del hermano mayor es que desconoce el amor de hermano. Él no se refirió a su hermano como su hermano o mi hermano, sino le dijo al padre, tu hijo. En el versículo 30 le dice, tu hijo. Eso habla del desprecio que había en su corazón hacia su hermano. Él ve a su hermano con coraje y no con amor.
y le molesta mucho que haya regresado arrepentido después de haber malgastado la herencia. Así hay personas que asisten a una iglesia cristiana, pero no tienen amor por los demás, mucho menos por los perdidos. En el hijo mayor de la parábola no hay amor y tampoco hay compasión. Una enseñanza más en el versículo 31, vemos que este hermano mayor no tiene comunión con el Padre. Así muchos están dentro de la iglesia, pero no disfrutan del amor del Padre, ni tienen agradecimiento por haber sido salvados. Una enseñanza más. También en el versículo 31 vemos que el hermano mayor no disfruta de la herencia del Padre. Era rico, pero vivía en la miseria. Muchos viven así un cristianismo mediocre sin gozar del amor de Dios. Viven en amargura y envidia por ver a otros que sí disfrutan del amor del Padre. Personas así ponen más atención en lo que carecen, en lo que les hace falta, que en las riquezas abundantes que ya les pertenecen por ser hijos de Dios. Entonces, en el hermano mayor del hijo pródigo podemos ver tal vez parte del reflejo de nuestra vida cuando no vivimos y no disfrutamos la condición de ser hijos de Dios. Así podemos entender que en las iglesias hay más personas que son como el hijo mayor de esta historia que aquellos que son como el hijo pródigo, que abiertamente despilfarró y malgastó sus bienes. Hay muchos más que calladamente están en la iglesia sin disfrutar las bendiciones de ser un hijo de Dios, que en apariencia son buenos, pero en realidad no lo son. Nuestro Padre, nuestro Dios, nos invita a que seamos entonces compasivos y nos gocemos como se gozan en el cielo cuando un pecador se arrepiente, como lo dice Lucas 15, versículos 7 y 10. La exhortación es a que no seamos como el hijo pródigo que malgastó su herencia, pero tampoco seamos como el hermano mayor que no disfrutaba de los bienes ni del amor de su padre. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias por la enseñanza que nos dejas a través de tu palabra. En esta parábola del hijo pródigo podemos entender que tanto uno como el otro de los hijos no estaban disfrutando de tus bendiciones. Ni el que las malgastó, ni aquel que teniéndolas a su alcance no las gozaba y vivía en una condición que no era agradable tampoco para su padre. Así nos das tú el ejemplo, Señor, de cómo debemos vivir, disfrutando de tus bendiciones, pero siendo prudentes también, Señor, y no malgastándolas. Te damos gracias, Padre, por ese amor que tú nos tienes representado en esta parábola, ese amor incondicional que está esperando que tanto el hijo que se ha ido como el que vive bajo el mismo techo, pero que no tiene esa comunión, así tú estás esperando, Señor, que nosotros nos volvamos a ti, Señor. Sea cual sea nuestra condición y nos rindamos a ti y disfrutemos de la comunión íntima contigo, Señor, que nos concedes por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esto y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender el significado real de esta historia y lo apliquemos a nuestra vida. Te lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén.